Las relaciones con Estados Unidos se habían acercado peligrosamente a la guerra por los derechos de navegación en el río Mississippi, y la expansión de los asentamientos fronterizos angloamericanos en las Floridas españolas, la adquisición coaccionada de Luisiana por parte de Napoleón en 1800 y su posterior venta del vasto territorio a Estados Unidos en 1803 dejaron a la Norteamérica española dividida y vulnerable. En estas circunstancias, Texas adquirió una importancia geopolítica enormemente desproporcionada con respecto a su lugar económico o demográfico en el imperio. Para los funcionarios reales españoles, las reclamaciones de Estados Unidos de que la compra de Luisiana incluía todo el territorio hasta el Río Grande ponían en peligro no solo a Nuevo México, sino también a las regiones mineras de plata de Zacatecas y San Luis Potosí. El gobernador Manuel Antonio Cordero y Bustamante tenía órdenes de retener todo Texas. Soldados estadounidenses ocuparon puestos militares, como Concordia, al otro lado del río Mississippi desde Natchez, Plaquemina, río arriba de Nueva Orleans, y La Baliza, en el Golfo de México. Un pequeño contingente de soldados ocupó también en marzo de 1804 el puesto de Arkansas, en la desembocadura del río Arkansas, y el fuerte Miró en el río Washita. Al mes siguiente, las fuerzas estadounidenses se apoderaron de Natchitoches, un antiguo asentamiento francés en el Río Rojo, expulsando una pequeña guarnición española en abril, y en 1805 establecieron Fuerte Claiborne, guarneciéndolo con 170 regulares bajo el mando del mayor Moses Porter. A fines de 1804, casi 700 soldados ocuparon 9 puestos avanzados o fuertes en el territorio de Luisiana. Esto junto con las exploraciones de angloamericanos a lo largo y ancho de tierras reclamadas por España durante más de 2 siglos, alarmó a los funcionarios españoles y provocó una fuerte respuesta militar. Nemesio Salcedo y Salcedo, el comandante general de las provincias internas, quien temía la invasión de extranjeros en territorio español, había enviado un destacamento de tropas al asentamiento de Bayou Pierre, y fue él quien emitió la orden de impedir que los estadounidenses entraran en Texas o intentaran hacer un reconocimiento de la frontera. Por lo tanto, consideraba que la expedición científica de Freeman y Custis era una partida de topografía disfrazada. Para hacer frente a la amenaza del este, Salcedo redistribuyó sus tropas hasta tener 700 hombres en la provincia de Texas. En octubre de 1805, de los cuales 141 estaban estacionados en Nacogdoches. En enero de 1806, el teniente William Piatt dirigió una pequeña fuerza de soldados estadounidenses a la guarnición española de Nacogdoches, Texas, para exigir que los españoles reconocieran el río Sabinas como frontera internacional, y que retiraran todas sus fuerzas al oeste del mismo. El comandante de la guarnición se negó a obedecer. El 5 de febrero de 1806, un destacamento del ejército al mando del capitán Edward D. Turner avanzó hacia la zona de los Adaes, se contactó con la patrulla española, y entregó el ultimátum del mayor Porter para que se retirara a la orilla oeste del río Sabinas. José María González, el comandante de las tropas de Su Majestad Católica, acordó con el capitán Turner retirarse al otro lado de dicho río Sabinas, tan pronto como sus caballos lo permitan o en 5 días, o a lo sumo 6, y a no enviar más patrullas al otro lado del río. Tras esta humillación, Cordero, el gobernador de Texas, sustituyó al comandante en Nacogdoches por el capitán Francisco Viana, y Salcedo reasignó al teniente coronel Simón de Herrera y Leiva, entonces gobernador de Nuevo León y uno de sus comandantes militares más capaces, a Texas, al mando de las fuerzas fronterizas. También llamó a las milicias de las provincias vecinas hasta que el número de soldados en Texas llegó a 1,368 en junio de 1806, con 883 de ellos en Nacogdoches. Desgraciadamente, la frontera entre la ahora Luisiana estadounidense y el virreinato de Nueva España no se había establecido con firmeza. Jefferson sostenía que la frontera era el río Sabinas, y Wilkinson recomendó el establecimiento de puestos del ejército en este río para contrarrestar a los españoles, que consideraban que la frontera estaba 80 millas más al este. En esta incertidumbre, Henry Dearborn ordenó a James Wilkinson que preparara planes para una invasión del territorio español, en caso de que tal contingencia fuera necesaria. Los Estados Unidos consideraron el movimiento español como una invasión territorial hostil. Jefferson respondió ordenando a los soldados a lo largo de la frontera estar preparados para proteger a nuestros ciudadanos, y repeler por las armas cualquier agresión española. El 8 de mayo, el mayor general Wilkinson ordenó al coronel Thomas Cushing que descendiera por el Mississippi con el 1º de infantería desde San Luis y se dirigiera inmediatamente a Natchitoches.
Asimismo, ordenó al coronel Kingsbury que marchara con 3 compañías regulares y 2 piezas de artillería desde Fort Adams para reforzar las fuerzas estadounidenses allí. En la primavera, Wilkinson recibió órdenes desde Washington de trasladarse desde su cuartel general de San Luis a Nueva Orleans, para hacerse cargo personalmente de la tensa situación, pero el general retrasó su salida de San Luis hasta finales de agosto. Mientras tanto, los españoles retrocedieron hasta el Bayou Pierre, donde se fortificaron. Una expedición estadounidense salió de Natchitoches el 2 de junio. 5 días después fueron alcanzados por un guía indio enviado por el Dr. John Sibley, el agente indio de los Estados Unidos en Natchitoches. El guía trajo la noticia de que un destacamento de tropas españolas había salido de Nacogdoches con el objetivo de interceptar al grupo de exploradores. Esta información los hizo más cautelosos, pero no los disuadió. A unas 100 millas por encima de Natchitoches el grupo encontró su mayor obstáculo geográfico, la Gran Balsa. En este punto, el río Rojo estaba lleno de troncos y árboles que obstruían la navegación a lo largo de muchas millas. La expedición se había abierto paso a través de 3 pequeñas balsas, pero la enormidad de la Gran Balsa les obligó a abandonar el río, y a abrirse paso por la línea de lagos y pantanos que corría a lo largo del borde del valle. El 27 de junio llegaron a la aldea de los indios Cusata, a unas 20 millas por encima de la balsa. Allí fueron recibidos por un mensajero del jefe de la aldea Caddo, a unas 30 millas de distancia. Traía noticias de que unos 300 dragones españoles estaban acampados cerca de esa aldea con el propósito de impedir el avance de los angloamericanos. El grupo acampó para esperar más noticias de la aldea Caddo. Sin embargo, en julio, al no tener más novedades de la fuerza española, la expedición comenzó a remontar el río una vez más. Como el agua estaba baja, los botes se encallaban a menudo, y el progreso era lento. El 26 de julio fueron saludados por 3 Caddos. Los indios le dijeron a Freeman que las tropas españolas habían ido a Nacogdoches en busca de refuerzos, pero que habían regresado al pueblo Caddo 6 días antes. La fuerza española estaba muy ampliada, y había cortado una bandera de los Estados Unidos presentada al jefe Caddo por Freeman antes de trasladarse a un campamento en un acantilado a unas millas de distancia para esperar la llegada de la expedición. Después de enterrar un paquete de papeles importantes, provisiones y municiones, la expedición llegó a la posición española el 29 de julio. Freeman tenía una visión diferente de la situación. Después de sorprender a una partida de avanzada que huyó, el grupo preparó sus armas para la acción y continuó por el río. Cuando doblaron la siguiente curva, tuvieron una buena vista de un largo tramo del río. La expedición se detuvo para preparar su comida del mediodía, y poco después vio un gran destacamento español que se dirigía hacia ellos. Los soldados de la expedición se ocultaron donde podían atacar el flanco y la retaguardia española si se presentaba la oportunidad. Sin embargo, no hubo necesidad de hacerlo. Las tropas españolas se detuvieron en la playa, y los oficiales se acercaron a hablar con el capitán Sparks. Los españoles estaban decididos a cumplir sus órdenes de detener la expedición. Los angloamericanos, reconociendo la abrumadora superioridad de la fuerza española, accedieron a regresar río abajo. La expedición llegó a Nueva Orleans a finales de agosto, y Claiborne inmediatamente escribió una protesta a Herrera. Claiborne señaló que había avisado previamente a Casa Calvo sobre el carácter científico del viaje. También se quejó de la actuación de las tropas españolas al cortar la bandera americana en el poblado Caddo. Herrera se limitó a responder que tanto Freeman como los Caddo estaban en territorio español. Jefferson comisionó la expedición Pike a través de Wilkinson, que también debía buscar la cabecera del río Rojo, así como explorar el oeste del territorio de Luisiana a lo largo del río Arkansas. Partiendo de San Luis en julio de 1806, la expedición registró el descubrimiento en noviembre de lo que pasó a llamarse Pike's Peak en el actual Colorado. Gran parte del grupo, dirigido por el capitán Zebulon Pike, fue capturado en febrero de 1807 por los españoles tras cometer errores de navegación, y verse obligados a invernar en Nuevo México. España protestó oficialmente ante Estados Unidos por la expedición militar dentro de su territorio, pero, como las naciones no estaban en guerra, sus tropas escoltaron a Pike y a la mayoría de sus hombres hasta la frontera de Luisiana, y los liberaron más tarde ese mismo año. Wilkinson se unió a Cushing el 22 de septiembre en Natchitoches, y las tropas del territorio de Mississippi, y unos 400 milicianos de Luisiana,
estaban presionando con entusiasmo, esperando atacar a los españoles, y luego plantar el águila americana en las orillas del Río Grande, y envió un mensaje al comandante español, el teniente coronel Simón de Herrera, para que abandonara su posición cercana. Inicialmente Herrera rechazó la oferta de Wilkinson de que los españoles se retiraran a la orilla oeste del río Sabinas, pero el 27 de septiembre de 1806, los españoles abandonaron sus atrincheramientos en el Bayou Pierre, y el 30, tomaron una posición fuerte en la orilla oeste del Sabinas, cerca de lo que ahora se conoce como Gaines Ferry. La razón es que hubo una grave sequía que asoló el oeste de Luisiana. Un gran número de los caballos de Herrera murieron por beber agua contaminada, y sus tropas se contagiaron de malaria. El 2 de octubre, el general Wilkinson emitió, desde Camp La Piedra, a 26 millas al oeste de Natchitoches, una orden que parecía indicar la expectativa de un ataque general e inmediato. Pero no se libró ninguna batalla. Se ordenó a las tropas del Mississippi que regresaran, disgustadas y decepcionadas, se intercambiaron banderas de tregua, y se llevaron a cabo negociaciones, que resultaron, por un lado, en la retirada del ejército español, y en la designación de un terreno neutral, de 50 millas de ancho entre el río Sabinas y el arroyo Hondo al este, que negaba a cualquiera de los dos países la jurisdicción sobre las tierras en disputa. En ese momento, Wilkinson estaba preocupado por acusar de traición a su antiguo socio, Ehrenberg, y estaba ansioso por abandonar el campamento militar en el Sabinas para enfrentarse en Nueva Orleans. Como las hostilidades eran ya improbables, Wilkinson regresó a Nueva Orleans el 22 de noviembre, mientras que el mayor Porter envió también allí a la mayoría de los soldados, dejando una compañía de tropas para guarnecer Natchitoches. No se produjeron más brotes militares en la región, pero la administración de Jefferson y el Congreso mantuvieron un ojo vigilante sobre las posiciones españolas en Baton Rouge, Mobile, Pensacola y a lo largo del río Sabinas. Aunque nunca se ratificó como tratado, el acuerdo fue respetado por ambas partes durante la ocupación de España por Napoleón, cuando se suspendieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España. Después de Waterloo, cuando se reanudaron las negociaciones fronterizas, las cartas de Herrera y Wilkinson fueron sustituidas por el Tratado Adams-Onis, 1819 ratificado en 1821.